Bendito Padre, Señor, tu poderoso, te doy gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, porque vas delante de nosotros, abriendo el camino, Señor, mostrándonos aquello que te gusta, que te agrada, Señor, y nos va revelando, Señor, tu palabra. Te pido que aquello que tenemos hoy por delante, por aprender, Señor, sea significativo para cada uno de nosotros, Señor. Quita cualquier distracción, cualquier cosa que no permita que podamos concentrarnos, aquello que te es importante, Señor, y que te es significativo, Señor. Te pido que bendigas este tiempo de clase y que podamos juntos aprender más de ti, Señor, y sobre todo llevar esto a la práctica, a nuestro día a día. Todo eso te lo entrego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a iniciar. Seguramente digo, no es sorpresa porque tienen ahí su material, el tema lo vieron, y lo que vamos a ver hoy es el testimonio. Y un poco como hemos visto las clases anteriores, directamente vamos a empezar con este llenado de los cuadritos, que es el subtítulo y el resumen de la lección, digamos, o el resumen de la enseñanza. Entonces, en la línea vamos a anotar abajo, digamos, como el subtítulo de la lección, el comportamiento del Evangelio. El testimonio es el comportamiento del Evangelio. Igual, si alguien de alguna forma no me escuchó y demás, abre su micrófono y sin problema repito. Y abajo en el recuadro vamos a poner, que es el resumen, digamos, de la enseñanza, cada cristiano es un evangelio y compartirlo es la experiencia más natural. Cada cristiano es un evangelio y compartirlo es la experiencia más natural. Y bueno, con eso vamos a iniciar la clase. Eh, quiero compartirles una frase eh, para justamente introducirnos y quiero que llevarlos a una situación, a que recuerden, digo, no sé si todos hemos estado en esta situación, pero comencemos con esto. La vida es demasiado corta como para equivocarse. Y esta es una frase que me pareció bastante significativa cuando estaba preparando la clase para el día de hoy. Y es que resulta, no sé si todos hemos tenido la oportunidad, por alguna razón, de ir a un cementerio. Y cuando nosotros caminamos entre que hay de diferentes tamaños lápidas y que hay diferentes tipos de materiales y arreglos, algunos están descuidados, otros están con flores, etc., 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 quiero que nos acordemos que en las inscripciones de las lápidas siempre hay, ya sea, no sé, de granito, o sea, de mármol, del material que sea, siempre vamos a ver que está el nombre de la persona y abajo de ese nombre aparecen dos fechas, 2 años. El año que corresponde al nacimiento de esa persona y al año de muerte, ¿no? Y en medio de esos dos números vemos que hace un pequeño guión entre esas dos fechas. Ese guión representa la vida de esa persona que vivió desde el primer día, digamos, de maternidad, de nacimiento en el hospital, ahí en las incubadoras, por así decirlo, hasta el último día de su vida, que podría ser en algunos casos una casa de reposo, por así decirlo. En todos los casos, realmente el guión es corto, es un simple símbolo, digamos, ¿no? Pero representa el tiempo que ha pasado de una fecha a otra. Entonces, como yo iniciaba la clase, la vida es demasiado corta como para equivocarse. Sin embargo, la realidad es que resulta que todos en realidad en algún punto nos equivocamos de alguna manera. Porque viven y mueren con la verdadera intención de aprovechar al máximo el tiempo que Dios les ha dado, pero realmente en algunas ocasiones nos equivocamos. Sin importar la edad, sin importar la etapa en la que estemos en la vida, debemos de enfrentar lo que significa realmente hacer algo valioso, algo significativo, algo bueno. Y en ese sentido, siendo cristianos, tenemos ya una claridad, un propósito de qué hacer en ese guión, digamos, entre esos dos números. No importa qué tan largo o corto sea el guión en esa lápida, por así decirlo, lo importante es si ese guión representa el hecho de lo que hicimos bien. Y ojo, esto se puede malinterpretar en el sentido de que podamos pensar que lo significativo son las obras, y sabemos que no.
que la salvación no viene por obras, pero sí tenemos ciertas cosas que aprendemos en la Biblia que tenemos nosotros, por así decirlo, que cumplir o que espera Dios de nosotros, ¿no? Entonces, llegando al punto y tratando de empezarnos a dirigir hacia el tema, vamos a reflexionar un poco sobre qué significa ser un discípulo, ¿no? Hemos estado hablando de esto constantemente, vaya, todas las clases, y en lo que estamos haciendo es un discipulado justamente. Entonces vamos a reafirmar otras cosas y apuntar un poco más en eso que le corresponde hacer a un discípulo. Y para algunos autores pueden definirlo de la siguiente manera. Eh, en particular, en el énfasis que quiero hacer, ellos mencionan, la mayor amenaza al cristianismo no es el materialismo ni el ateísmo. La mayor amenaza al cristianismo son los cristianos que tratan de entrar al cielo a escondidas sin nunca haber compartido su fe. Para algunos autores esto es bastante significativo. Aquellos cristianos que desaprovechan el tiempo, no lo invierten en compartir aquello que ha sido significativo, si no lo más importante, debe ser lo más importante en su vida, y no lo comparten. Sucede que no, no, no lo muestran, no lo conversan, no lo entregan, y menos otras personas que desconocen ese cambio, ese punto crucial en sus vidas. Hay demasiados seguidores de Cristo que nunca se involucran en el trabajo más importante en la tierra. Y de nuevo, ¿cuál sería ese trabajo más importante? Crear el impacto en la vida de otras personas simple y tajantemente por amor a Cristo, por corresponder a lo que Él ya hizo en nuestras vidas. De cierta manera, ese impacto que nosotros podamos tener en otras personas es, primero, seguir un mandato en la Gran Comisión, que vamos a ver más adelante, y segundo, también corresponder a aquello que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es compartirlo, de cierta manera. Ese es el impacto de hacer discípulos. Esa es una comisión, un mandato, una orden, y de hacer discípulos. Ahora, recordemos, comprender lo que significa ser discípulo de Jesús y lo que involucra ser discípulos es el llamado de todo cristiano. Ya mencionaba que esto lo vemos, y esta es la primera cita que vamos a anotar, en Mateo 28, 19a. Y acuérdense que cuando menciono A o B, es que estoy nada más mencionando solamente una parte del versículo. Digamos que el versículo lo partimos en dos. La primera parte es la A y la segunda parte es la B, ¿no? Entonces, cuando digo 19a, del versículo 19 nada más voy a leer la primera parte. Y dice Jesús en el Evangelio de Mateo 28, 19a, y lo leo en Nueva Versión Internacional. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Hagan. Es un imperativo, es una ordenanza hacer discípulos. Ya habíamos visto que una de las definiciones, una de las cosas que me gusta mucho mencionar, es esta parte de que el discipulado es transferir vida, es compartir aquello que en nosotros ha sido revelación, ha sido claridad, ha sido entendimiento, y eso se comparte en otras personas, transmitir vida en ese sentido, ¿no? De estar en una condición de necesidad, de ausencia, de salvación, de esperanza, de gozo, y encontrar eso en Cristo Jesús, y ahora eso llevárselo a otras personas, para que ellos también lo experimenten y lo vivan. Entonces vemos esta gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La vida cristiana es la vida de Cristo reproducida en ti por el Espíritu Santo a través de una respuesta obediente en tu vida a la palabra de Dios. La vida de un cristiano es justamente ser un reflejo, ser esa reproducción, por así decirlo, como aquí lo expresa esta frase, una transmisión de aquello que nosotros tenemos en nuestro corazón a través del Espíritu Santo que nos ayuda y nos va transformando poco a poco. Eso es compartirlo, de cierta manera. Ahora, muchos podríamos decir, si de alguna manera ya conocemos un poco el tema del testimonio, que no solamente abarca compartir el Evangelio, abarca muchas otras cosas. Y es por eso que quiero compartirles 4 puntos que son significativos
para este tema, el testimonio. A mí me gusta mencionarlos como vivencias, aprendizaje, sensibilidad y verdad. Los voy a ir repitiendo poco a poco para que los puedan ir anotando. Esa es mi manera de tenerlos presente, ¿no? Y el primer punto, pues ya lo vimos, ¿no? Cuando te conviertes en un creyente, también llegas a ser un mensajero de Dios. Él quiere que hables al mundo o hablarle al mundo a través de ti, ¿no? Y seguramente, como todos, puedes pensar que no tienes nada que compartir, pero la realidad es que hay muchísimas cosas que podemos compartir. Tienes un sinnúmero de experiencias que Dios quiere que uses, que compartas, que muestres, que enseñes a otras personas de aquellas vivencias que tú has tenido, que son personales y son únicas. Entonces, tu mensaje podría constar de estas cuatro partes, ¿no? Vivencias, que podemos entender cómo es tu testimonio, la historia de cómo comenzaste una relación con Jesús. Esas serían las vivencias. Tu testimonio, la historia de cómo comenzaste una relación con Jesús. El aprendizaje sería la segunda parte, digamos, de ese mensaje de vida que puedes compartir, que son aquellas lecciones de vida, las lecciones más importantes que Dios te ha enseñado. El tercer o la tercera parte de este mensaje es la sensibilidad. Un segundo. Listo, perdón. Entonces, seguimos con el tercer parte de este mensaje, que es la sensibilidad. Aquellas pasiones que sabes que tienes en tu corazón y que son un reflejo de aquello que ha puesto Dios en tu vida, ¿no? Las obras para las cuales Dios te ha modelado o te ha capacitado y que genuinamente, sinceramente, de todo corazón te importan. Esa es la sensibilidad, aquellas pasiones que podemos llamarles divinas o depositadas de Dios en tu corazón, ¿no? Y por último, la cuarta parte, digamos, de este mensaje, de cosas que podemos compartir dentro de nuestro testimonio, son las buenas nuevas, este mensaje de salvación, aquello que en algún momento alguien nos compartió, alguien nos mostró, y en compasión, en amor, en paciencia, en cariño, en con tiempo dedicado, en amor, se entregó para que nosotros pudiéramos entender, contestar aquellas preguntas seguramente que para nosotros eran puntos por los que no podíamos nosotros acercarnos más a conocer del Señor y que resolvieron, nos dieron claridad y el Espíritu Santo nos tocó y entonces pudimos aceptar el mensaje de salvación. Son esos cuatro, o esas cuatro partes que podemos tener presentes, las vivencias, los aprendizajes, esa sensibilidad y la verdad. Y vamos a desarrollar cada una de ellas. Vamos a empezar con la primera, las vivencias. Tu mensaje de vida incluye el testimonio, ¿no? Y bueno, para esto, ¿qué es el testimonio? Bueno, el testimonio es la historia de cómo Cristo marcó una diferencia en tu vida. Aquella ese, se podría decir como ese parteaguas, ese momento crucial en donde hubo un antes y un después, y justamente lo que está en medio es Cristo. Tu testimonio es la historia de cómo Cristo marcó una diferencia en tu vida. Y esa es la primera parte, esas vivencias que podemos, o esa vivencia principal que podemos compartir. Pedro nos dice que fuimos escogidos por Dios para hacer su trabajo y hablar de él. En una de las cartas, 1 Pedro 2:9, que ahora lo leo en Reina Valera 60, dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y bueno, en esa ocasión lo elegí en Reina Valera porque me gusta mucho la manera poética en que lo menciona. Y así yo conocí esta cita. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, bien Pablo nos dice, somos escogidos por Dios para hacer su trabajo y hablar de él, para decirles a otros la diferencia entre estar en una condición de perdición, de desesperanza, sin la ausencia de Dios, y ahora vivir con esperanza, con un gozo, con una paz,
con esa seguridad que solamente podemos experimentar y que aunque tratemos a veces incluso de explicar, pues no es fácil, no es sencillo, es indescriptible en muchos casos, ¿no? Esta es la esencia del testimonio, compartir tus experiencias personales con respecto a lo que vives con Dios, con Cristo, en tu día a día. Ahora, hay que entender una particularidad, porque aquí podemos nosotros empezarnos a confrontar con una cosa que es muy, muy común. En una corte no se espera que el testigo, o sea, que haya un testigo que se manda a la corte, que lo mandan a testificar realmente, discute el caso, no se espera que él discute el caso, ni que él eh, pruebe la verdad o la inocencia o presione para que se haga un veredicto. En el caso, por ejemplo, de cuando hay toda una serie de personas que definen la sentencia, ¿no? Ese trabajo que describí, ese es el trabajo de un abogado. Los testigos simplemente, lo único que les corresponde a los testigos es relatar lo que pasó y lo que vieron. ¿Y por qué menciono esto? La diferencia entre un abogado y un testigo en este sentido. Porque justamente tenemos que tener eso presente para entender aquello que Jesús mencionó en Hechos 1:8. Y lo leo en una versión internacional. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Es muy diferente nosotros ser testigos a ser abogados. ¿Y por qué menciono esto? Porque no nos toca a nosotros defender a Dios en este sentido. Sí hay una doctrina, bueno, no es una doctrina, hay una disciplina que se llama o es la apologética, que es la defensa de la fe. Pero cuando nosotros estamos compartiendo del Evangelio, no estamos en esa posición o no estamos defendiendo ciertas cuestiones que ya entran con lingüística, con interpretación, con ir al griego, con un análisis exegético, hermenéutico. No, 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 no. Aquí cuando estamos hablando del testimonio estamos hablando de cosas personales, particulares, vivencias propias. En ese sentido, lo que dice Jesús, me serán mis testigos. Y como mencionaba en este ejemplo, simplemente los testigos relatan lo que les pasó y lo que vieron. En nuestro caso, compartimos, mostramos, enseñamos aquello que vivimos y que nos ha pasado en nuestra vida. A eso nos manda Jesús. Y esto lo mencionó Jesús antes de descender y irse para que llegara el Espíritu Santo. Fue de las últimas cosas que mencionó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Eso es una cosa, ahorita no nos vamos a meter en ese asunto. Sigamos más adelante y dice, serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Algunas interpretaciones y una forma muy, 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 muy burda de decirlo, cuando menciona Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra es como decir en mi colonia, en mi estado, en mi país y en todo el mundo. Y en ese orden hay una razón de, empecemos por las personas que tenemos a nuestro alrededor, las personas con las que convivimos, aquellas con las que trabajamos, aquellas con las que tenemos una relación cercana, familiares principalmente, incluso amigos, vecinos, y luego poco a poco vamos a ir escalando en ese sentido. Por eso pone ese orden, Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Ahora, eso lo vemos en Hechos 1:8. El que quiere que compartas, Él, Jesús, quiere que compartas tu historia con otros. Y compartir tu testimonio es una parte esencial de tu misión o tu propósito en la tierra como tal, como discípulo, porque tiene una cuestión que es única, es muy particular. Tu testimonio es único. Nadie tiene las mismas vivencias, la misma experiencia, nadie puede decir o compartir lo mismo que tú, porque lo que tú has experimentado en Cristo es único. Y eso es lo que también hace especial el testimonio. No hay otra historia como la tuya. Solamente tú puedes compartirlo. Y la realidad es que si nosotros no compartimos de ella, de aquellas vivencias, aquellas experiencias, pues la realidad es que cuando ese guión, digamos, se acabe, se va a haber perdido ese mensaje, esas experiencias, esas vivencias, y nadie más las podrá compartir si no fue
que tú lo hiciste, ¿no? Ahora, cuando nosotros mencionamos el tema de compartir de la palabra de Dios, seguramente lo que viene en nuestra mente o lo que de cierta forma nos limita, y lo digo incluso eh, incluyéndome, porque la realidad es que a veces no nos creemos que somos muy conocedores, no nos creemos eruditos o unas personas así súper capacitadas en la Biblia. Sin embargo, eres totalmente la autoridad en cuanto a tu vida y es difícil que alguien pueda decir que eso no es verdad. Realmente solamente tú puedes decir lo que ha vivido y lo que ha experimentado y nadie te puede decir que eso no es verdad. Claramente cuando estamos hablando con la verdad, o sea, en ese sentido de que si estamos mintiendo, pues ahí sí no hay forma, ¿no? En realidad tu testimonio personal es más eficaz que un sermón y esto es crucial. Tu testimonio personal es más eficaz que un sermón, porque los no creyentes o las personas que no conocen eh, del Evangelio, cuando ven, por ejemplo, la figura de un pastor, saben que su propósito, su trabajo o aquello lo que fue encomendado por un llamado en algún momento de su vida es justamente evangelizar, compartir, hablar del mensaje, ¿no? Y de cierta manera, cuando sabes que esa es la figura de un pastor, pues tienes como no creyente, tienes como cierto recelo, cierta distancia, ¿no? Pero la realidad es que pueden ver en ti, por así decirlo, alguien que ha tenido una experiencia que ha sido fructífera, que ha sido satisfecha, en el sentido de que pueden entender o sentirse identificados de cierta manera en aquellas cosas que tú has experimentado y que ellos, aunque no lo digan, también las quieren experimentar, ¿no? Entonces, por eso es que es más valioso un testimonio personal y es más eficaz en ese sentido que un sermón. Tienen diferentes intenciones. Sin duda, no estoy descartando la gran posibilidad de que una persona a través de un sermón eh, acepte el Evangelio, ¿no? En muchos casos sucede así, que escuché el sermón y hubo algo que sentí que me estaba hablando a mí y el pastor o el predicador hizo una invitación y yo decidí aceptar y pasé al frente o en mi lugar, oré, etc., etc. Y hemos escuchado muchos casos de eso, pero también hemos escuchado muchos casos en donde las personas aceptan el Evangelio no necesariamente en una iglesia, no necesariamente en una misión particular, sino simplemente en alguna situación en donde alguien se dedicó después de tiempo, lo hizo y les compartió y pudieron aceptar. Justamente, y ahorita me viene a la mente y sé que cuando llegan esos recuerdos a la mente son aquellos momentos oportunos de contarles. Hace tiempo tuve oportunidad de estar en una reunión con los pastores, justamente para el tema de los nuevos, bueno, no son nuevos, sino la nueva misión que van a tener los misioneros que se van a ir a África. Y bueno, en esa reunión lo que se estaba haciendo era un acuerdo con una asociación que tiene la encomienda o la intención de esa alianza que hace la iglesia con esa asociación es proteger a esos misioneros que van de parte de nuestra iglesia a ese país, por si en algún momento hay una situación difícil, ya sea de salud o de guerra, haya un recurso y haya ciertas estrategias ya establecidas y definidas para en una situación de peligro sacarlos del país y pues que estén bien, que estén a salvo, ¿no? Entonces, todos estos tipos de cosas se tienen que hacer para mandar a una persona eh, a ser misionero, ¿no? Esa seguridad, ese respaldo, ese cuidado para que justamente pues la integridad física, personal de las personas pues esté bien, aún estando en otro país, ¿no? Entre otras cosas que también se comparte el plan que se quiere hacer, el proyecto a corto, mediano y largo plazo, todo eso se prepara y de cierta manera se les pide a los misioneros, básicamente siempre, que preparen ese plan, ese proyecto que van a tener para en el periodo en el que van a estar allá como misioneros, se vayan viendo los avances de su misión. Y contaba la persona que venía por parte de esta asociación que él estuvo eh, como capellán. Él es de El Salvador y llegó a Estados Unidos y en Estados Unidos por temas que no explicó a detalle,
resultó que se fue con, con un grupo de militares a Irak como capellán, y el capellán es esa figura como, eh, digamos, como pastor. Es una figura muy conocida en Estados Unidos que justamente está en esas situaciones difíciles, ya cuando las personas, por ejemplo, están en una situación muy delicada, eh, eh, literalmente casi están a punto de morir, y pues él poder compartirles en ese momento el Evangelio y si ellos deciden, pues aceptar a Cristo aún en esa situación muy complicada. Y él mencionaba que estando allá, pues realmente no tenía, por un lado no había tenía oportunidad de prepararse con el idioma y entonces pues necesitaba de traductores. Eso por un lado. Por otro lado, también se tuvo que capacitar en el tema del Islam, porque mucho de lo que hay como fe o creencias o religión allá es el Islam. Entonces se capacitó en ese sentido y también buscó tener esos intérpretes o traductores. Y una de las cosas que le mencionaban con mucha regularidad, decía él, que los traductores le decían, es que ¿por qué tú te acercas a mi gente y oras o pides que yo te traduzca y quieres orar por ellos cuando pues son personas que tú no conoces, que son completamente de vidas supuestas, o sea, tú vienes de otro país y demás, y etc., etc. Y había este cuestionamiento por parte de los intérpretes o los traductores, como podríamos decirles. Y él decía, no, es que yo vengo de parte de Jesús y entiendo la necesidad y por eso veo la importancia de compartirles, aún en esta situación muy complicada de guerra. Decía o nos explicó que había visto cosas muy feas que solamente en la guerra se ven, mutilaciones, personas sangrando, niños, incluso, o sea, cosas que ni hace falta mencionar. Al final de cuentas, cosas que se veían en la guerra, ¿no? Y decían, es que ¿por qué te metes en estos lugares? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué haces esto? Y había ese cuestionamiento constante. Entonces, en alguna ocasión, él vio la oportunidad de uno de los traductores, porque había un grupo de 6 traductores y se iban turnando para ir a las diferentes zonas, ¿no? Él tenía estos cascos azules que hemos visto tristemente últimamente en ciertas situaciones de guerra últimamente. Y pues iba a esos lugares difíciles, o se ponía en riesgo junto con estos intérpretes y oraba por esas personas que estaban en una situación muy difícil, sin importar si eran de este lado, si eran de este otro lado, no importaba, él lo hacía. Y entonces a partir de ese cuestionamiento, él dice, bueno, te voy a compartir por qué es que hago esto, ¿no? Y entonces mencionó a Jesús, le dice el intérprete, pero el Jesús está en mi libro, en el Corán, y le dice, sí, pero de ahí importancia del estudio, ¿no? Y le dice, pero tú lo tienes en tu libro como un profeta, y déjame explicarte el Jesús de la Biblia, ¿no? Y entonces empezó a hablar de Jesús a partir de Génesis. Y hay muchas menciones, son muchas señales hacia Jesús que obviamente se ven reflejados o se entienden en el Nuevo Testamento, porque hago un paréntesis, para entender el Antiguo Testamento necesitamos el Nuevo y para entender el Nuevo necesitamos el Antiguo. Hay como una interrelación entre cada evangelio, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces empezó desde Génesis y así poco a poco, hasta llegar justamente al Nuevo Testamento, a los Evangelios, a la llegada de Jesús y contarles, ¿no? Entonces él decía, terminaba mi jornada de trabajo, de todo lo que tenía que hacer, ya era momento de descansar, ya la luz del sol ya había terminado, ya no había forma de seguir haciendo cosas. Y entonces llegaba esta persona y me decía, oye, ¿me puedes seguir contando de tu libro? Y pues yo decía, estoy muy cansado, pero bueno, a ver, te cuento. Y entonces se sentaban y así poco a poco se fueron avanzando a la Biblia. Resultó que ese tiempo de dedicación, de enseñarle, de compartirle, rindió fruto. En una ocasión él estaba en los domingos predicando con un grupo de cristianos, de personas que llevan a aceptar el Evangelio y demás, ahí, pues como un domingo normal, en el culto, digamos de así, de cierta manera, pero imagínenselo de una manera muy rústica, muy simple, con las cosas que tenían y muy sencillo, o sea, nada de micrófono, nada de audios, muy sencillo. Y entonces, a partir de eso, dice, o en esa situación, dice que llegó este intérprete muy emocionado, brincando, y le dijo en, en, en árabe, me parece, que había tenido una visión
Y le dijo, ajá, cuéntame. Y se veía un hombre vestido de blanco que caminaba o bajaba unas escaleras y me habló por mi nombre. Me dijo, no me pronunció el nombre, no me acuerdo el nombre, y dijo, por mi nombre me habló y me dijo, quiero que me conozcas. Y le dijo, eh, esto ya me pasó 2 veces. ¿Tu Jesús es real? Y él le contestó, sí, es real. Y dice, entonces yo acepto a tu Jesús, quiero conocer a tu Jesús. Y entonces aceptó el Evangelio. Después de un tiempo, la emoción de este intérprete, de este traductor, era mucha, que llamó a hablar a todos los demás, a los restantes 5 intérpretes, y les dijo que fueran, que lo acompañaran. Llegaron igual delante de este capellán y le mencionó él, cuéntales de tu Jesús, del Jesús que me enseñaste, de tu libro y demás. Y el capellán, muy astuto, mencionó lo siguiente. Les dijo, y eso es una historia verídica, yo la escuché, o sea, es real. Y les dijo, no, cuéntales tú. Obviamente el intérprete se quedó muy desconcertado y dijo, bueno, y les contó aquello que había vivido, aquella experiencia, aquella visión, como él lo contaba. Y los demás intérpretes le dijeron, porque tú lo dices, porque tú lo mencionas, porque tú das testimonio, creemos, vamos a aceptar y vamos a conocer a ese Jesús. Entonces, aquí una manera más contundente de decir de lo significativo que es el testimonio. Realmente las personas a veces van a tener un recelo, una reserva hacia un pastor y no van a querer aceptar o hacia un seminarista o hacia alguna persona ajena que se encuentra ahí en la calle y que les quiera compartir. Pero cuando eres tú y te conocen a ti, cuando ven un cambio en tu vida, cuando ven ciertas cosas que han sido hechas nuevas en tu vida, ciertas actitudes, ciertas maneras, eh, justamente lo que decimos, tu testimonio transformado por el Espíritu Santo, tienes cierto, vamos a decirlo de esta manera, aunque no me gusta la palabra, de nuevo, no me gusta la palabra, pero como cierto poder, por así decirlo. Tienes cierta autoridad, de cierta manera, simplemente porque lo han visto en ti, porque lo han identificado, porque saben que lo que cuentas, lo que les dicen es real porque lo ven en ti, en tu día a día. Entonces, de nuevo, tu testimonio personal es más eficaz que un sermón. Por eso la importancia de llevar una vida congruente, de no ser una persona domingo en el culto y ser otra persona completamente entre semana, ¿no? Con las personas del trabajo y demás, no, ser íntegro, congruente todo el tiempo, igual, igual, igual en tus acciones. Compartir historias, vivencias propias, construye un puente, digamos, relacional que Jesús puede usar para cruzar de un corazón a otro. Lo que nosotros compartimos, aquellas vivencias, aquellas cosas que hemos experimentado, pueden abrir ese camino donde justamente Jesús puede utilizar para llegar al corazón de otras personas y ser de impacto. Ahora, otro valor que tiene el testimonio es que puede superar cualquier defensa intelectual. Y ya lo mencionaba de cierta manera. La realidad es que nadie más que tú es autoridad en tu testimonio, en tu historia. Nadie más puede decir las cosas que ha experimentado, que ha vivido más que tú, porque solamente tú las has tenido, ¿no? Muchas personas que no aceptan la autoridad de la Biblia escuchan con mayor seguridad, con mayor tranquilidad o tienen ahí oídos más abiertos a un simple anécdota, una simple historia, una experiencia, una vivencia de una persona que conocen. Ahora, la Biblia también nos dice en Primera de Pedro 3:13, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y con respeto. Y aquí lo más importante de esta cita de 1 Pedro 3:15, particularmente para esta clase, es esta parte. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Lo voy a traducir, lo voy a parafrasear. Estén siempre listos, dispuestos para compartir a todos aquellos que digan, ¿qué pasó en tu vida? ¿Por qué actúas de esta manera? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no?
respondes de la misma manera en agresión, de manera eh, tajante. ¿Por qué no haces las cosas como el mundo las espera? Y eso es lo que dice aquí Pedro. Estén siempre preparados para que cuando aquellas personas pregunten, ¿por qué no haces las cosas como se espera en el mundo? Puedan ustedes explicar y dar esperanza, dar claridad de qué es lo que ha pasado en sus vidas, por lo que actúan de esa manera, ¿no? Y más adelante continúa en el mismo versículo. Háganlo con gentileza y con respeto, con paciencia, con, con cierta, eh, por así decirlo, despacio en cierta manera. O sea, cuando nosotros nos compartieron, tuvieron esa paciencia para explicarnos, para enseñarnos, y se tomaron el tiempo de hacerlo. De la misma manera nos corresponde a nosotros. Ahora, siguiendo esta dirección que nos dice Pedro, la mejor manera de estar listos es teniendo preparado, por así decirlo, o escribiéndolo en algunos casos, y teniéndolo presente aquellos puntos principales de nuestro testimonio. Y podemos dividirlo en 4 puntos, 4 cosas que podemos tener presentes en nuestro testimonio. En esta primera parte que vimos que es las vivencias, tu mensaje de vida incluye tu testimonio. Y esos 4 puntos son, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Eso da para que desarrolles muchísimo, para que compartas y hables. Yo estaba en una situación muy complicada, muy difícil, de desesperanza, estaba en vicios, etc, 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 etc. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Jesús? Esa sería la primera parte, una parte de tu testimonio. 2, ¿cómo supiste o cómo identificaste que necesitabas a Jesús? ¿En qué momento te diste cuenta? ¿Qué fue clave, más importante, lo más significativo que te hizo decir, necesito aquello que me estás compartiendo, necesito conocer ese Jesús? Esa sería una parte también de tu testimonio. La tercera parte, ¿cómo rendí mi vida a Jesús? Porque de la parte, digamos, de necesitarlo a decidir aceptarlo, también hubo un proceso, también hubo un tiempo. Seguramente en algún momento te diste cuenta de que lo necesitabas, pero todavía tuviste como cierto, algo te detenía. No sabemos, no estabas seguro, o necesitabas o tenías ciertas dudas. Y llegó un punto en donde dijiste, me rindo a ti, Jesús, te acepto como Señor y Salvador porque te necesito. Ya lo veíamos en una de las clases, en el caso de manera como lo presentaron en la película, de Lee Strobel, de este periodista que estuvo duro y dale, investigando, investigando con este proceso periodístico de encontrar aquellas cuestiones que dijeran que la Biblia estaba completamente equivocada. Y llegó un punto en donde dijo, Señor, tienes toda la razón, o sea, reconozco que no tengo nada que pueda defender lo que estaba buscando. Y se rindió en ese sentido, rindió su vida a Cristo y lo compartió y aceptó el Evangelio, lo guió su esposa, al menos así lo vemos en la película, para aceptar el Evangelio. Y eso es crucial, eso es significativo, eso la gente puede ser impactada por esa experiencia que, de nuevo, es única, es solamente tuya. Y como último punto, digamos que podremos incluir en nuestro testimonio, la diferencia que Jesús ha hecho en mi vida. Ya mencionaba en el primer punto cómo era vivir antes de conocer a Jesús. Ahora, en el último punto, en el punto número 4, es la diferencia que Jesús ha hecho en mi vida. ¿Cómo ha sido la vida a partir de que conozco y vivo siendo discípulo, seguidor, cristiano, como lo quieras mencionar, desde que conozco de Jesús? Esas cosas, esos puntos claves pueden ser una ayuda que puedes tener presente. Y tú sabrás qué será más oportuno, si hablar de tu vida antes, para que la gente se sienta identificada, si hablar de aquellas necesidades y compartir las que tú tenías cuando te diste cuenta que necesitabas a Jesús, o aquel punto crucial en donde dijiste, te acepto, Señor, y oraste y aceptaste el Evangelio, o cómo es tu vida ahora que ya conoces del Señor. Seguramente tú identificarás porque conocerás la vida de aquella persona, sabrás aquellas situaciones que está experimentando y entonces será oportuno para ti compartir cierta parte de tu testimonio. Y como mencionaba y lo repito, y eso es muy poderoso más que en algunos casos, y lo repito en algunos casos, que un sermón, porque es único.
y la gente se siente más identificada con eso en algunos casos. Ya después será bueno que esa persona que haya aceptado el Evangelio porque tú le has compartido, porque la animaste a conocer, pues que se congregue, que asista a una iglesia y entonces sí, ahora serán los sermones, las clases, ese discipulado que es un proceso, lo que va a hacer que empiece a nutrirse su corazón y conocer más del corazón, de la Biblia, de aquellas cosas que Dios tiene en su palabra para nosotros. Pero pues vamos paso a paso, ¿no? A veces la gente de nuevo acepta el Evangelio en un sermón y a veces también lo acepta en la banqueta, en un restaurante, en una conversación, en una llamada telefónica. Ahora sí que no hay límites, Dios no tiene límites en absoluto. Entonces, ese es el primer punto de este tema, vivencias. Tu mensaje de vida incluye tu testimonio, ¿no? Y hablábamos de lo congruente y lo importante que es ser de lunes a domingo, todos los días, 24/7, bajo toda circunstancia, ser congruente con aquello que sabemos que nos corresponde como hijos de Dios, como discípulos, como seguidores, para que la gente justamente pregunte qué es lo que hace que seamos o actuemos de cierta manera. Y entonces, a partir de esa oportunidad, descosernos en compartir, compartirles y relatar y mencionar y con la alegría y el gozo que hay, que solamente pues, hay en nosotros porque es bueno, es hermoso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces sigamos con el siguiente punto, aprendizaje. Tu mensaje incluye lecciones de vida. Aquello que podemos compartir es esto, aprendizajes, aquellas cosas que hemos entendido. La segunda parte de tu mensaje son aquellas verdades que Dios te ha enseñado en tu experiencia con Él. Sabemos que seguir a Cristo es un estilo de vida, es día a día experimentarlo, conocerlo. Y me mencionaba un seminarista que ahorita está en Oaxaca junto con su esposa, es más chico incluso que yo, y él recibió un llamado junto con su esposa a ser pastores y está justamente estudiando para ser pastor en el seminario Lacey en Oaxaca. Y me mencionaba en alguna ocasión que para mí fue una revelación, realmente, o sea, fue muy significativo, muy importante. Me dijo, no vas a conocer a un Dios que es proveedor cuando no tengas una necesidad. No vas a conocer a un Dios que es sanador cuando no experimentes la necesidad de tener una enfermedad, una situación donde necesites eso, sanación. Y sí, se me hizo muy, muy significativo. La realidad es que todos pasamos por a veces situaciones de dificultad económica. Y solamente en esas situaciones es donde experimentamos a un Dios que provee, que nos da, que es abundante, que no nos deja sin aquellas cosas que sabe que necesitamos, ¿no? Eso para mí fue muy significativo y son esas lecciones de vida, esos aprendizajes, esas vivencias que tienes que son únicas, que también son significativas y valiosas para compartir. Lecciones e ideas que has aprendido acerca de Dios, de las relaciones, de los problemas, de las tentaciones, como habíamos de las clases pasadas, o incluso de algunos otros aspectos que pueden haber en la vida. Ahora, ya mencionábamos, por ejemplo, o lo vamos a ver en algunas, si no es que ya lo mencionaba en esta clase, pero seguramente lo vamos a ver más adelante en este discipulado, me parece que es en otro módulo, la regla de cobre. No sé si han escuchado esta regla de no hagas lo que no quieras que te hagan. Y esto lo hemos escuchado en muchos casos, ¿no? Pero como menciona el pastor, como prefieran decirle, hasta los muertos pueden cumplir eso, no hacer lo que no quieres que te hagan. Y aquello que mencionaba o que podemos encontrar o que le podemos titular como la regla de oro es hacer lo que quieras que te hagan. O sea, es un llamado a la acción, ¿no? Esa es una lección, es un aprendizaje, aquello que ya hemos entendido, de no solo quedarnos estáticos a no hacer lo que no queremos que nos hagan, sino al contrario, llevarlo al siguiente nivel, hacer lo que queremos recibir en ese sentido, ¿no? Ese es un aprendizaje, ese es un ejemplo. Lo menciono con ese sentido, que es un ejemplo, ¿no? Ahora, el salmista, atribuimos esto a Salomón, en Salmo 119:33, menciona, enséñame, Señor, el camino de tus estatutos y los seguiré hasta el fin. Ya habíamos visto en nuestra lección de la oración, podemos pedir
cualquier cosa, incluso sabiduría en este sentido, que nos guíe, que nos muestre, que nos revele aquello que tú tienes para mí en este sermón, en este devocional, en esta oración, en este estudio personal que tengo, en la clase del instituto, como puede ser en esta clase, no sé, en cualquier situación o en la misma vida. Enséñame, Señor, qué quieres que aprenda. Y esas cosas, esas lecciones de vida son cosas que también podemos compartir. La gran cuestión o algo importante es que desafortunadamente a veces no aprendemos lo suficiente de lo que nos pasa, no reflexionamos sobre lo que nos pasa. Se dice que ya las personas adultas son muy sabias, pero por esa misma experiencia, porque han sido o han reflexionado en ese sentido de cosas que han vivido y que comparten y desbordan en sabiduría, pero a veces incluso no tenemos siquiera la sensibilidad para escuchar aquellas cosas que nos comparten en amor, en cariño, de no te vayas por aquí, no hagas esto, etc., 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 ¿no? Incluso tenemos el ejemplo de los mismos israelitas en Salmo 106, 43, y ahora lo leo en traducción lenguaje actual, Salmo 106, 43. Muchas veces Dios los liberó, pero ellos, siempre rebeldes, insistieron en seguir pecando. Aquí vemos esta situación, por ejemplo, aquel momento en donde Moisés eh, va al monte por las tablas, los 10 mandamientos, y regresando, Dios le dice que regrese porque ya están haciendo su relajo, por así decirlo, el pueblo. Y entonces, cuando se da cuenta todo el pueblo de que no regresa Moisés, pues buscan justamente a qué adorar y qué hacer. Pues justamente en ese sentido habla este Salmos. Muchas veces Dios los liberó de Egipto, de infinidad de situaciones, los protegió en el desierto, pero siempre fueron rebeldes e insistieron en seguir pecando. Entonces a veces no aprendemos de aquellas cosas que ya hemos experimentado. Y en esto hasta Dios es paciente, es fiel y constante en ese sentido de, ok, equivocaste, caíste en una tentación, como en el caso de la clase pasada, bueno, vamos a seguir adelante, vamos, te perdono en ese sentido cuando tú le entregas tus pecados y continuemos, pero aprendamos de las situaciones que tengamos y eso también compartamos. Es sabio aprender de nuestras experiencias, pero también es más sabio aprender de las experiencias de otros. Y en algunos casos nos podemos sentir nosotros identificados con algunos personajes o con algunas personas que vemos en la Biblia porque son como nosotros, hombres y mujeres que también pasaron por dificultades, que también tuvieron situaciones complicadas y que justamente utilizó Dios esas debilidades, Jesús esas debilidades para ser de impacto para su misión, para su proyecto, para su plan. Y de cierta manera también experimentaron miedo, ira, enojo, coraje, frustración, etc., etc. Aprendamos de esas situaciones, porque la realidad es que no hay suficiente tiempo para aprender todo en la vida, probando y experimentando y equivocándonos. Aprovechemos a aquellas personas que ya pasaron por el camino y que pasaron ciertas situaciones y nosotros aprendamos de ellas. Y aquellas lecciones que identificamos, que ya entendimos, compartámoslas, entreguémoslas. Y es entonces que nos podemos hacer varias preguntas como para empujar un poco la memoria, ¿no? ¿Qué me ha enseñado Dios acerca del fracaso? ¿Qué me ha enseñado Dios respecto a la carencia del dinero, a la falta de dinero, a cuando hace falta ciertas situaciones, ¿no? ¿Qué me ha enseñado Dios en cuanto a el dolor, la depresión, la angustia, la ansiedad? ¿Qué me ha enseñado Dios a través de la espera, en algunos casos? Eh, ¿Qué me ha enseñado Dios en la enfermedad, en la desilusión? ¿Qué he aprendido incluso de mis familiares que conocen del Señor y que han experimentado diferentes cosas? Entonces, esas preguntas pueden detonar ciertos recuerdos en nuestra mente y pueden ser también vivencias que podamos nosotros compartir. Ahora, como versículo base para esta lección, lo que vamos a anotar entre el título del testimonio y el logotipo de Venid y Ved, el versículo base es Juan 7:38. Juan 7:38. Estas son palabras de Jesús y menciona, leo en nueva versión internacional, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán
ríos de agua viva. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y eso se menciona de nosotros, que nosotros cuando creemos en Jesús, cuando nos volvemos sus discípulos, sus seguidores, sus hijos, en ese sentido, el Espíritu Santo hará o nos utilizará para que nosotros brote agua viva en ese sentido, ríos de agua viva, ¿no? En ese sentido es esperanza, es alegría, es gozo, es aquellas situaciones que nosotros podemos compartir y que la gente vea a través de nosotros en nuestras vidas, que justamente son eso, vida en ese sentido. No por nosotros, no por nuestra persona, no por todas nuestras capacidades, sino porque el Espíritu Santo nos utiliza para que justamente sea un reflejo y puedan la gente encontrar esperanza en nosotros, no por nosotros, sino por lo que nosotros experimentamos y vivimos, ¿no? Entonces vemos ahí en nuestro cuadernito un dibujo con un circulito y pareciera que está cayendo como justamente agua, ¿no? Entonces dentro del circulito vamos a poner la palabra Dios. Lo que desciende, digamos, de ese circulito es vida. Y ahora el personaje que está ahí abajo, digamos, recibiendo esa vida de Dios, tiene un corazón del que brotan justamente ríos de agua viva. Y ahí vamos a poner agua viva. Entonces, Dios, vida y agua viva. Es una manera de interpretar, de poner, digamos, de manera gráfica este versículo que es el versículo base. Y continuando con esta parte de lo que veíamos, otra de las cosas que podemos compartir en nuestro testimonio es aquellos puntos de sensibilidad, aquellas que incluyen o expresar o compartir aquellas pasiones que hemos nosotros experimentado porque entendemos que son aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestra vida, aquellas pasiones. Sabemos que Dios es un Dios apasionado, ama con pasión algunas cosas y odia apasionadamente otras, así como odia, rechaza el pecado de una manera muy contundente, muy tajante, totalmente, absolutamente, podemos decir apasionadamente. También ama a los pecadores. No ama el pecado, ama a los pecadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, Él mismo puede poner en nuestros corazones pasiones profundas. ¿Y qué es esto? Bueno, ya mencionaba el ejemplo de estos misioneros que ellos cuentan en su testimonio que ella, muy joven, tuvo siempre en su mente África y no sabía por qué, pero siempre, siempre, siempre lo tuvo muy presente y constantemente estaba investigando y le preocupaba a la gente que pasaba por situaciones de hambre en su momento que estuvo eh, eh, muy comunicativo, o sea, era muy visible esa situación y demás. Y en el caso de él, siendo el argentino, que se conocieron en Colombia, me parece, eh, también se dio cuenta de la necesidad, esa pasión, ese deseo de compartir el evangelio, de ser justamente misioneros. Y eso los llevó justamente a darse cuenta que ya en su matrimonio, aquella pasión y deseo que había puesto Dios en sus vidas era eso, ser misioneros en África, específicamente a esas personas en esa situación muy complicada, por etc., por la educación, por el idioma, por la cultura, por infinidad de cosas. Y eso, esa pasión fue la que los llevó justamente después de un periodo de ser misioneros en un país, ahora regresar a un país más complicado incluso, ¿no? A esas pasiones no, me refiero, ¿no? A esas cosas en las que te sentías obligado a acercarte, a aprender, a tratar de hacer una diferencia en ese sentido, ¿no? Vemos en el Evangelio de Mateo 12:38 palabras duras de Jesús hacia los fariseos y les dice, camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? Y aquí viene lo significativo. De la abundancia del corazón habla la boca. Y es que aquello que tenemos en nuestro corazón es aquello que se refleja en nuestras acciones, en aquello que decimos. No solamente en lo que decimos, sino también en lo que hacemos, ¿no? Conozco el testimonio, por ejemplo, de una hermana que ella experimentó, tuvo un tiempo en que estuvo una situación de drogas, de adicción. Y de esa situación fue donde fue sacada por
etc, 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 situaciones, conoció el Evangelio y ahora el deseo de su corazón era justamente ir a esas personas que están bajo esas mismas situaciones. Entonces, pues sí, obviamente le tocaba ir por personas que estaban tiradas en la calle y que ella conocía, que había hablado con ellas y que pues habían tenido algún consumo de alguna sustancia y pues ya no llegaban a su casa y estaban en la calle y pasaban a veces las noches ahí. Bañar a personas que estaban en situación de calle por la misma adicción, etc, etc, etc. Pero su pasión, su deseo era así como yo fui, tuvo alguien compasión de mí en el sentido de que se acercó y me compartió el Evangelio y transformó mi vida totalmente, Cristo, yo quiero hacerlo por otras personas. Y su manera, su pasión y su testimonio, su ministerio, por así decirlo, era ese, hacer lo mismo que habían hecho por ella en otras personas. Y sí, pasaba por muchas situaciones diferentes, pero qué mejor ella que entendía, porque lo había vivido en carne propia, aquellas situaciones y poder sentarse al tú en el sentido de decir, de, yo sé lo que es pasar, yo sé lo que es sentir el deseo de querer consumir más y demás y demás y demás, y te entiendo, pero vamos juntos a orar, vamos a conocer y sacarlos de esas situaciones, ¿no? Ayudarlos. Esa era una pasión que tenía puesta por amor a Cristo en su corazón. Esas son las cosas. Ahora, no lo tenemos que llevar también a una situación muy particular, como puede ser irnos a otro continente o estar con un grupo con unas ciertas situaciones difíciles. No, la realidad es que puede haber muchísimas situaciones, ¿no? A veces podemos pensar en alguna persona que está pasando por alguna situación en el trabajo o demás, y a esas personas a las que nos queremos acercar, ¿no? En la que nos sentimos identificados, ¿no? Dios nos da pasiones a todos de maneras diferentes y cada una es importante. No se parecen entre sí. No necesariamente la que tú tienes en tu corazón tiene que ser la de algún hermano o hermana que conoces. Son diferentes y todas son utilizadas por Dios justamente para el extendimiento de su reino, para que más personas lo conozcan. Entonces, así como en la carta o en Gálatas 4:18, leemos, Estad bien mostrar interés, tal cual, no, está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Esas igual son palabras de Jesús, de que aquellas cosas en las que depositemos nuestro interés, nuestra intención, no solamente estén para tratar de agradar a Dios en este sentido, sino que sea un genuino y un deseo constante, total, de justamente impactar en la vida de los demás. Y entonces ahora sí vamos a llenar nuestro otro dibujito, que vemos que tiene como dos nubecitas o dos iconitos que salen de la cabeza, del corazón y uno que está una mancha en el piso, por así decirlo, ¿no? En el que está en la cabeza vamos a anotar nuevas ideas sobre Dios, sobre la muerte, sobre el hombre, sobre uno mismo, etcétera. Repito, en la cabeza vamos a anotar nuevas ideas sobre Dios, sobre la muerte, sobre el hombre, sobre uno mismo, etcétera. Ahora en el corazón vamos a anotar nuevas emociones, sentimientos para con otros y para consigo mismo. Nuevas emociones, sentimientos para con otros y para consigo mismo. Y finalmente en la base del personaje, en la parte de hasta abajo, vamos a anotar nuevas actitudes, cambio de hábitos, coma, un ambiente transformado, etcétera. Igual si alguien no escuchó o algo, por alguna razón no alcanzó a anotarlo, me puede decir para que le repita cualquiera de las tres. La última, por favor. Nuevas actitudes, cambio de hábitos, ambiente transformado, etcétera. Ahora, esos son ejemplos que vemos aquí en nuestro manual y es lo que anotamos, de aquellas cosas que podemos tener en nuestra mente que racionalmente hemos entendido de conceptos erróneos de Dios, como dicen nuevas ideas sobre Dios, de cómo un Dios puede ser así, si este es etc. Y ahí viene una pregunta con una intención ahí manipulada o con un desconocimiento.
o con una interpretación o algo que escucharon y que en realidad nadie les aclaró y entonces por eso tienen cierta reserva con conocer. O Perdón, en el hermano, caso, sí, adelante, la primera otra vez, por favor, nuevas ideas sobre Dios, sobre la muerte. sobre la muerte, sobre el hombre, sobre uno mismo. Gracias. Todas estas son como ciertas detonantes que nos pueden hacer. Algunas cosas que hemos entendido de manera racional, algunas cosas que hemos entendido de manera emocional y aquellas cosas que podemos ver en la base del personaje que son nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas formas de ver la vida, ¿no? Y ya acercándonos a la última parte de nuestra clase, otra de las cosas que podemos tener y que incluso mencionaba al inicio de la clase, era esta parte de tu mensaje de vida, que es incluir las buenas nuevas, compartir el evangelio, tal cual. Y esta parte yo le mencionaba que era la verdad. Y digo, si hay la duda, ¿cuáles son las buenas nuevas? Las noticias, las buenas noticias nos dicen que Dios nos acepta por la fe y solo por la fe. Vemos en Romanos, en esta carta magistral del apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma, en uno de sus de avanzada, manda la carta a la iglesia que está ahí en Roma, justamente para compartirles el Evangelio. Él quería llegar a seguir extendiendo su ministerio. Entre los 3 viajes que hizo, se cree que llegó a España, o que ya no llegó a España, no, me parece que sí llegó a España, y bueno, una situación particular en Roma que termina finalmente con su vida, pero la carta a los romanos es magistral en el sentido de toda la doctrina y toda la teología que nos enseña Pablo, ¿no? Y justamente iniciando la carta, en Romanos 1:17, lo leo en una versión internacional, dice 1:17, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Recordemos que no es por fe, sino es por medio de la fe. No es la fe la particularidad, sino es por medio de la fe. Vimos una serie de sermones incluso sobre este tema y les adelanto, después de terminar este discipulado de los 7 niveles y demás, la intención y lo que se llaman cursos avanzados en el instituto son estudiar Romanos, primero de los Corintios, segundo de los Corintios y algunas otras cosas como una pequeña porción de eclesiología, que es básicamente el estudio sobre la iglesia y hermenéutica y exégesis muy superficialmente, que es el análisis de qué está diciendo ese mensaje y cuál es la aplicación de ese mensaje. Y las clases en ese punto de cursos avanzados, justamente en el caso de Romanos, vemos versículo a versículo y hay una explicación de esta parte. Entonces es muy significativo y por eso tengo muy presente este punto crucial o significativo de la carta a los Romanos. Y luego también vemos en 2 Corintios 5:19. Segunda a los Corintios 5:19 dice, esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando. A través de Cristo Jesús, Dios se reconcilió con la humanidad, no tomando en cuenta los pecados porque ya había hecho justicia en Cristo Jesús, y a nosotros como hijos, como seguidores, como pueblo escogido, como real sacerdocio, en este sentido de compartir, tener dirección espiritual, como lo hacen los sacerdotes en el Antiguo Testamento, justamente encargarnos a nosotros el mensaje de reconciliación, compartir el Evangelio. Aquí de nuevo Pablo nos está diciendo, nos ha sido encomendado esto, ¿no? Jesús lo dijo en la Gran Comisión, y de hacer discípulos en tu localidad, en tu estado, poco a poco, ¿no? Entonces, las buenas nuevas significan que cuando confiamos en la gracia de Dios para salvación por medio de lo que Jesús ya hizo, nuestros pecados son perdonados totalmente, tenemos un propósito en la vida y se nos es prometido un hogar, un futuro hogar en el cielo, ¿no? Lo más importante para poder aplicar este punto, las verdad, tu mensaje de vida que incluye las buenas nuevas, es justamente aprender a amar a las personas extraviadas que no conocen del Señor, aquellas personas que necesitan de Dios.
A mí personalmente, y esto es muy personal, las cosas que más me pesan, que más me estrujen el corazón, son ver a personas que tienen una fe, pero depositada en cosas del mundo, ya sea en estar cargando a una estatua, en estarse caminar con las rodillas, en estarse flagelando. Y digo, si esa fe, esa convicción, esa decisión de hacer etc. o tal cosa estuviera puesto en el lugar correcto, la vida de esa persona sería completamente diferente. A mí me han salido en redes sociales de cuestiones así de que te empujo y te caes. El Espíritu Santo quiere que estemos en el piso, quiere que estemos humillados en ese sentido. No. Y hay gente que justamente ha conocido un mal evangelio, ha conocido mala doctrina y está perdida en ese sentido. Aunque tiene fe, está depositada en algo equivocado. A mí, en particular, conociendo, teniendo sana doctrina, conociendo la palabra, me pesa mucho eso. Seguramente a ti es algo diferente o puede ser lo mismo, pero justamente se trata de eso. Aprender a amar a las personas que no conocen del Señor, que están extraviadas. Nos debe de importar a aquellos que no son creyentes, ya que Dios se preocupa por ellos. Ahora, yo sé que en la clase anterior y en algunas otras clases no hemos tenido videíto, por así decirlo. En esta ocasión les traje uno y es algo pesado, les voy a decir. Es un video de 1 minuto, casi 2 minutos. Y es algo que mencionó el pastor hace tiempo en una clase que se da entre semana. Y es algo duro, les digo, porque es muy duro en sus palabras. Generalmente conocen al pastor Gilberto, él tiene una manera muy natural, muy elocuente, muy agradable de compartir y enseñar y mostrar, pero en este caso fue muy duro, muy contundente por lo que estaba explicando. Es un fragmento, no quería ponerles todo, hay un contexto muy grande, pero la particularidad de lo que menciona es muy importante, de la importancia que tiene hacer nosotros las cosas bien, de la importancia que tiene tener un testimonio congruente y de ser constantes en lo que nos corresponde. Dios nos utiliza a cada uno de nosotros de una manera particular para tocar e impactar la vida de las personas. Pero si nosotros no hacemos o no somos congruentes, no somos eh, correctos en nuestra forma de proceder, la gente se queda con eso en su mente y eso puede impedir que quieran o tengan disposición de siquiera escuchar. Entonces, el pastor está haciendo mención de eso, de esa particularidad y esa importancia de que nosotros hagamos las cosas bien antes siquiera de que ellos quieran o estén dispuestos a escuchar. Porque no se trata de ser encimosos, de estar ahí insistiendo, sino se trata de que nosotros con nuestra propia vida, con nuestro ejemplo, con lo que hacemos día a día, podamos empezar a depositar un granito de arena en esa curiosidad y que podamos ser ese instrumento que Dios utilice para tocar la vida de otras personas. Entonces, les voy a compartir ese video, se los vuelvo a mencionar. Es fuerte en ese sentido, pero me parece sumamente pertinente que lo veamos y bueno, no hay algo como del estilo que estamos acostumbrados a los mensajes del pastor, pero es importante que lo tengamos presente. Entonces, Cada persona que viene a nuestra iglesia y se sienta ahí es una oportunidad para que el Señor Jesucristo, voy a decir de mí mismo, me diga a mí: Gilberto, di mi vida por esa persona. Me dejé clavar de pies y manos por esa persona. Viví una vida perfecta en la tierra, sufrí lo que sufre un humano y luego sufrí la cruz del Calvario para que esa persona que te mandé al culto fuera salva, para que tú salgas con tus tonterías predicándole una burrada, una falsa doctrina, una herejía. Yo sé que eso es grave, que Dios un día me diga eso, porque yo salí con una tontería. Entonces, predicar yo, tengo que cuidar eso porque es la sangre de Cristo la que llevó a esa persona ahí. Pero ¿sabe qué pienso? Que eso puede pasar con cualquiera de nosotros. O sea, si pudiéramos entender lo grave que es lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestro servicio.
Todo lo que hacemos es muy importante. El Señor puso esa vida en nuestras manos, puso esa vida en nuestras manos. Esa vida que llegó, como sea, con pelos parados, no importa cómo llegó, si llegó y me lo trajo Jesús, yo debo hacer lo que me toca. De ahí menciona otras cosas, pero justamente les mencionaba, es muy duro en ese sentido. La realidad es que hay personas que van a conocer de Cristo a través de nosotros. Nosotros queremos que vean algo agradable, algo bueno, algo correcto, o que tengan dudas incluso de nuestra fe, de aquello que vivimos, que quieran decir, no, si ese es un cristiano, pues mejor ni me meto, mejor ni me intereso. La realidad es que nuestro testimonio es sumamente significativo y es importante para que otras personas conozcan del Evangelio. En el caso del pastor, él dice, yo tengo que tener muchísimo cuidado de que cada vez que paso al frente, no decir algo equivocado, no desviar la atención hacia el hombre, hacia ideas humanistas, etc., 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 lo que cualquiera sea. Porque así como Dios, de la manera en que solamente misteriosamente trabaja, llevó a esa persona que está por primera vez a conocer el Evangelio y me escucha a mí y yo digo una tontería. En ese sentido, yo preparando esa clase que les dije en el mensaje en WhatsApp, para mí estuve pensando en ustedes porque dije, tengo que preparar una clase que sea significativa. El grupo es mixto, les decía en la primera clase, hay nuevos creyentes, personas que apenas están conociendo el Evangelio y hay personas que ya tienen años. Y la realidad es que todos debemos de poner o tener esa claridad de lo significativo que es ya ser discípulos y conocer del Señor. Entonces, por eso les compartí este mensaje. Ahora, realmente pensemos en esta parte. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que las personas conozcan del Señor? ¿Los vas a invitar a la iglesia? ¿Les vas a contar una historia, una anécdota? ¿Les vas a leer o dar un libro? ¿Los vas a invitar a comer para platicar? ¿Vas a orar por ellos hasta que se conviertan y acepten el mensaje? Eh, ¿O de cierta manera tu misión o aquella pasión que Dios ha depositado en tu corazón eh, que tienes de cierta manera está en que en algún momento pueda alguien decirte en el cielo, estoy aquí porque tú me compartiste, estoy aquí porque tú me mostraste, porque tú me enseñaste, porque tú tuviste compasión de mí, tuviste el tiempo, la disposición de enseñarme. Todos y cada uno de nosotros tenemos cosas que compartir. Realmente todos tenemos algo que enseñar, algo que mencionar, algo que compartir, alguna vivencia, algo en lo que nos podamos sentir igual en experiencias de cierta manera con la que las personas tengan más oportunidad a abrir su corazón, a abrir sus oídos y a escucharnos, ¿no? Ahora, yo he estado ocupando, entre varias cosas, materiales, uno de los libros que incluso a César le parece muy bueno, que es Una vida con propósito, de Lee Strobel. Él mencionaba de Lee Strobel, de Rick Warren, él mencionaba en alguna parte que hay, bueno, en todo su libro, lo que menciona es estos 5 propósitos, ¿no? Y los enuncio nada más para este último punto, y ya con eso terminamos. Uno, él te creó para ser miembro de su familia, o sea, para ser su hijo, ¿no? Para ser un modelo de su carácter, o sea, un reflejo de él, para magnificar su gloria, en ese sentido de alabarlo, glorificarlo y que sea él enaltecido en todo lo que hagas. Y para ser un ministro de su gracia, en el sentido de que tú compartas aquello que has experimentado. Y el último, para ser un mensajero de las buenas nuevas. De todos estos propósitos que he mencionado y que se relatan y de los que podemos extendernos muchísimo, él lo hace en el libro 40 días, solamente uno podemos cumplir en la tierra, en ese guión que tenemos de tiempo. Y es justamente esto, compartir de aquello que hemos experimentado en nuestras vidas para que otros lo experimenten, lo vivan. Y con eso terminaríamos la clase de hoy. Espero que haya sido significativa en el sentido de que nos incite a hacer las cosas diferente, a llevar un testimonio constante, total en todo lo que hagamos y poder ser congruentes y que la gente se acerque a preguntar, ¿qué hay en nosotros que es diferente? Sí, adelante.
Hola, buenas noches, hermanos. Bueno, primero que nada, pues agradecer por esta clase a usted, hermano Omar, porque justo yo en este mes me encontraba en un conflicto porque tengo que hacer mi servicio social y pues quería hacerlo en un albergue del gobierno. Fui una semana de voluntaria y la verdad es que sí me movió bastante porque son personas pues que estuvieron en situación de calles, la mayoría fueron violadores, asesinos, cosas la verdad bastante fuertes y que yo vi como su desesperación o esa decisión de muerte. Entonces yo me sentí como muy retada y dije, es que no me siento capaz como para poder, quiero claramente hablarles de Dios y todo eso, pero dije, no me siento preparada. Y dije, mejor me echo para atrás, no sé, busco otro lugar, pero Dios como que puso esa semillita de, pues son muchas vidas, ¿no? Que yo puedo, pues yo puedo ser como pues, la mensajera, ¿no? Para que Dios llegue a ellos y pues con esta clase pues me da muchas respuestas. Muchas gracias. De nada, hermana. La realidad es que todos tenemos alguna situación particular en nuestra vida en donde podemos nosotros eh, ser de cambio para las personas que nos escuchan, para las personas con las que convivimos. No importa el lugar en donde estemos, la realidad es que todos nos ven y todos pueden tener un ejemplo de un cristiano, un seguidor de Jesús, una persona redimida, una persona perdonada, y que eso toque sus corazones para querer acercarse, ¿no? Hay muchas cosas que en este caso podríamos preguntar, de qué manera lo podemos hacer y demás, pero de eso no nos preocupemos, porque en eso el Señor va a tener las maneras, las formas, incluso a veces cuando compartimos el Evangelio, cuando damos clase, cuando doy clase, a veces lo que tenía aquí preparado y demás, a veces salen cosas diferentes en ese sentido y es cuando vemos que el Espíritu Santo nos usa, ¿no? Para decir las palabras adecuadas, lo que es significativo. Y yo creo que no es que el pastor esté o sepa algo de tu vida que sientes que el sermón fue directamente hacia ti. No, sino es el Espíritu Santo a través de su siervo, el pastor, que eh, algo hizo y movió en tu corazón. Y entonces sientes que el mensaje es para ti, porque sí, el mensaje es para ti por el Espíritu Santo que está trabajando en tu vida. Entonces, todos podemos impactar a las personas de una manera diferente, de una manera particular, sobre todo de una manera única, porque nuestra vida es única y todo ser humano es importante para Dios. Y así como alguien tuvo la compasión, la misericordia, la paciencia pues, de acercarse y compartirnos el mensaje, pues también nosotros tengamos esa compasión y ese amor por aquellas personas que están perdidas y en correspondencia por lo que Dios ya hizo a través de que hizo Jesús en nuestras vidas. Entonces, pues bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más. Sé que nos hemos extendido un poquito más. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué otra cosa considero que es también súper importante y hiper poderosa, Omar? Creo que Dios nos puso a cada uno de nosotros en algún lugar en específico y nada es casualidad, ¿vale? Y probablemente algunos estemos en situaciones económicas o sociales o geográficas diferentes. Él tiene entonces, poder va de acorde a nuestra vida y circunstancia, ¿vale? A veces creemos que solamente Cristo es un mensaje poderoso para las personas enfermas, para las personas pobres, para los pecadores, pero no, Cristo es un mensaje muy poderoso también para la gente que tiene dinero, para la gente que cree que no es relevante esa vida espiritual. Y hay un momento en el que Él los está llamando, y si nosotros no estamos listos para compartir de su palabra y testificar, Hermano César, te perdemos, no te escuchamos. Sí, sí, si gustas, hermano, ajá, para apagar tu apagué mi video. cámara. Sí, sí, te escuchamos. Ok. Comentaba
que Dios nos puso a cada uno de nosotros en un lugar nada es casualidad, todo tiene un plan, ¿no? Y a veces nosotros creemos que el mensaje de la palabra y el mensaje de Cristo es un mensaje que solamente va dirigido a pecadores, a gente que tiene conflicto económico, social, y no es cierto. O sea, Dios si nos puso en nuestro trabajo, con gente poderosa, con gente adinerada, es porque Dios también quiere que su mensaje llegue allá con poder, y no hay nada más poderoso que el testimonio. Y no tenemos que perdernos el chance de estar dando justo esto que comentabas tú, un mensaje congruente para que en algún minuto cuando Dios toque a su puerta, ellos estén dispuestos de abrirle su corazón. De lo contrario, nosotros mismos podríamos ser casi que corresponsables de que Cristo no sea llevado a sus vidas justo porque no estuvimos al pendiente de llevar su palabra. Sí, muchas gracias, hermano César. Tengamos presente también que cuando alguna persona no acepta, por la razón que sea, no nos está rechazando a nosotros. No es hacia nuestra persona, no lo tomemos personal en ese sentido, no nos sintamos mal. Sabemos que Dios trabaja en el corazón de las personas y toma tiempo, y seguramente tomará tiempo con esa persona. Nosotros no perdamos ese interés en compartirles. Ojo, no seamos insistentes o no generemos molestia, sino cuando haya la disposición, pues nos acercamos, y cuando haya esa disposición aprovechemos. Y si no la hay, pues lo que podemos hacer es orar y demás, ¿no? Pero sí hay que tener presente que todos necesitamos del Señor. Adelante, Ivana. Bueno, justamente esta clase igual me cayó muy bien, porque digo, yo soy cristiana dirían desde nacimiento, y como tal era así cuando me decía, ¿no? Más chica de ¿cuál es tu testimonio? Era así como, pues no, pues soy cristiana desde chica, pero digo, pues la vida y decisiones que he tomado, pues sí han sido un poquito complicadas, y creo que justamente a partir del año pasado sí fue como que Dios no voy a decir que me confrontó, pero permítanme. Eh, bueno, ya, no voy a decir que me confrontó, pero sí me volvió a sus brazos, y actualmente el compartir como que lo que pasé y cómo Dios me hizo volver a Él, a otras personas que pasaron cosas similares, es como actualmente digo, Dios, me hiciste pasar, o me acompañaste en esas partes para actualmente poder hablar de ti, el poder ayudar a otras personas a conocerte. Digo, ahorita es como que wow, digo, ahorita ya con el como acordeón que nos diste el cómo poder hacer bien tu testimonio, pues me va a poder ayudar para poder hablar más de él. Justamente las vivencias que nosotros, que son únicas, son aquellas cosas que el Señor utiliza para tocar las vidas de otras personas. Qué bueno, Ivana. Ricardo, abriste tu micrófono. Sí, Adelante. obviamente, hermanos, yo nada más les quería compartir, pues alguna experiencia que yo tuve hace años, de que había compañeros de mi trabajo que luego me veían así que leyendo la Biblia o cosas así, y me decían, ¿qué andas haciendo, ah? Y la verdad se siente muy feo porque muchas veces yo pues, por cobardía o por falta de valor no les llegué pues a compartir, ¿no? Y en una ocasión un comandante así pasó que me preguntó que qué estaba yo haciendo, y después de ese plática que tuvimos, como a la semana lo mataron, ¿no? Entonces, pues esto que nos compartes, Omar, sí es muy, muy serio, y yo siento que también se requiere de mucho valor, pues, o sea, no acobardarnos y no decir, pues lo dejamos para después, ¿no? Porque, pues ciertamente, como decía el hermano, por algo Dios nos pone en el lugar
en el lugar, en el momento oportuno para muchas personas, ¿no? Entonces tal vez es la única oportunidad que tienen las personas, pues, de aceptar el mensaje, ¿no? Y y pues sí requiere de valor, pues, es mi comentario. Bastante fuerte, Ricardo, pero pues es verdad, no, todos tenemos los días contados y ningún día es seguro para nosotros, ¿no? Pues mejor aprovechar ahorita que se puede y que no después nos sintamos mal de no haberlo intentado, haberlo siquiera dicho, ¿no? Ahorita tengo un versículo en mi mente que no me acuerdo la cita, pero que menciona y lo voy a parafrasear algo así como, aquellos que me reconozcan delante de los hombres, yo los reconoceré delante del Padre. Entonces no tengamos miedo de compartir, de mostrar de quién somos. No hace falta hacer un discurso súper avanzado, elevado, teológico, de seminario. No, no, las vivencias, las experiencias, lo que tenemos, lo que hemos conocido y, o el simple hecho, incluso, y esto tal vez puede ser significativo, el simple de decir, no hace falta que me cuentes lo que estás pasando, pero me dejas orar por ti, sin mayor explicación. Y a veces eso es significativo. La gente tal vez no entienda qué significa orar, la diferencia entre un rezo y una oración y demás, o a veces te digan, oye, pon tu vela o algo así. Simplemente dices, ok, no pongo una vela, no te enganchas en eso, una veladora o algo. No, simplemente no hago eso, pero puedo orar por ti. ¿Te parece? Lo hacemos en una llamada o nos vemos y oro por ti. Y ya, con palabras sencillas y nada rebuscado. Y eso es simple, sencillo, y eso puede ser significativo para esa persona. Entonces, pues bueno, si ya no hay comentarios, con esto cerraríamos la clase y abro igual oportunidad a que alguien que quiera orar para cerrar la clase. Con eso habríamos terminado por el día de hoy. ¿Alguien? Hermano, si Adelante, me permites, yo quiero adelante. hacer la oración, solamente un par de comentarios. Sí, sí, sí. Primero, no me conecté como 10 minutos de que había empezado la clase y no sé si hayas comentado algo, pero ya ves que nos pediste la semana pasada que oráramos por un asunto que traías. No sé cómo te fue. Les cuento ahorita. No sé si ibas a comentar algo más, Adri. Ah, la segunda es que quiero pedirles de este favor muy especial. Si me pueden ayudar con su oración, si ahorita o en algún momento que oren en la semana, en estos días. Tengo un hermano, mi hermano menor, él está atravesando por problemas de adicciones. Ya ha estado internado en clínica de rehabilitación 2 ocasiones y acaba de tener una recaída. Bueno, estos días pasados tuvo una recaída y hoy lo volvieron a internar. Y ha sido una situación muy difícil para mi familia porque mi mamá ha batallado mucho en muchos sentidos, ¿no? Yo les platiqué en la primera clase cuando nos diste la oportunidad de presentarnos un poco sobre mi vida, mi historia, en cómo conocí a Cristo. Yo conocí a Cristo estando en la cárcel. Este, entonces, fueron casi 7 años que estuve preso y mi situación fue complicada para mi familia, en especial para mi mamá. Y ahora esta situación con mi hermano y ha sido muy pesado, ¿no? Mi mamá, la verdad es que ahorita está emocionalmente está devastada emocionalmente porque pues no nos explicamos cómo es que no logra ver un cambio en la vida de mi hermano. Él le presentaron la palabra de Dios, él este, empezó a acudir a una iglesia y por parte de la misma clínica. Al final de todo, pues no digo que nada haya funcionado, pero él recae y recae y recae. Ahorita ya, como les comento, hace un rato se lo volvieron a llevar los de la clínica. Ellos no están aquí en la Ciudad de México, ellos viven en Veracruz, toda mi familia vive en Veracruz, pero pues yo no pude estar cerca en este momento, ¿no? Sí es algo que la verdad me tiene
triste, sinceramente muy triste. Siento mi corazón así como muy apachurrado, muy estrujado y por eso les pido que si me pueden ayudar con su oración en algún momento que tengan oportunidad, porque es difícil, la verdad es algo difícil. Yo sé que no soy el único que vive este tipo de situaciones, me imagino que habrá, no sé si alguien más aquí, pero que conocen de alguien o como la hermana que comentaba de estas personas en situación difícil, este, por eso les pido que me apoyen con su oración. ¿Cómo se llama tu Vamos, hermano? Perdón. Ah, mi hermano se llama Juan Manuel Lara. Ok, gracias. Gracias a vamos a ustedes, estar hermano. orando por tu hermano. También la hermana Rosa nos pide que oremos por su hijo, también que lo tengamos presente. No Amén. necesitamos saber exactamente los detalles, pero pues sí oremos por aquella situación de su hijo y que conozca el Señor, que el Señor toque también su vida, como lo pides por tu hermano. Entonces, ¿te parece si en esta ocasión oras incluyendo esas partes, Adrián? Y ahorita les comparto esto ya que quite la Sí, grabación, ¿sale? sí, sí, hermano, está bien. Bueno, entonces, bendito Padre Todopoderoso, te damos gracias primeramente por habernos reunido a mis hermanos y a mí en esta noche para compartirnos, Señor, a través de mi hermano Omar, tus enseñanzas. Sabemos que por algo nos tienes aquí, con un propósito nos tienes a cada uno de nosotros aquí, con un propósito particular para cada quien. Como decía mi hermano César, cada quien tiene un sector y una parte que cumplir, a quienes predicar. Y por eso te pedimos, Señor, que nos fortalezcas, nos sigas fortaleciendo y nos sigas compartiendo tu sabiduría a través de estos estudios para estar preparados y que cada uno de nosotros cumpla con esa gran comisión que encomendaste en un principio y que hasta la fecha de hoy no has cambiado, pues así como tu amor es infinito y no cambia, así el ministerio que nos encargaste a nosotros los que creemos en ti no cambia y seguramente no cambiará hasta el fin de los tiempos, Señor. Gracias por tanto amor, por tanta sabiduría y nuevamente gracias por permitirnos estar aquí, por nuestros empleos, por nuestras familias. Bendice a cada una de las familias aquí representadas. Bendice a todos los hermanos que en estos momentos no están cerca de ti, que a lo mejor en este momento se han desviado, que en este momento han tomado otro camino o están confundidos o andan débiles en la fe, Señor, y tráelos de vuelta, Señor, así como a nosotros en su momento nos has tenido cerca, Dios Todopoderoso. Te pido muy especialmente por el hijo de mi hermana, quien nos pidió en este momento que oráramos por él. Te pido por mi hermano Juan Manuel y te pido por cada una de esas peticiones especiales que tengan todos mis hermanos aquí reunidos. Sabemos que como dice tu palabra, donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estarás tú y por eso sabemos que aquí estuviste con nosotros y aquí has estado todas estas clases y aquí seguirás, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu, llénanos con todo tu amor y permítenos seguir adelante con nuestras vidas, con mucho amor al Evangelio, con mucho amor a ti, para que podamos nuevamente cumplir tus propósitos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por la vida de mi hermano Omar, que nos está enseñando con tanta paciencia, con tanta humildad, con tanto amor. Y a cada uno de los integrantes de la iglesia de Oreb que tienen un ministerio, que trabajan arduamente, bendícelos, bendícelos, síguelos bendiciendo para que esta obra no pare, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Adrián.